Listo. Entonces, antes de comenzar un poquito a entrar ya en la temática del día de hoy que vamos a desarrollar específicamente, que es el tema de límites en la persona adolescente, me gustaría, como habíamos visto y como nos dijo ahora Heidi un poquito, ver un videíto, es un videíto corto sobre qué es ser adolescente. ¿Cómo se come eso? Porque algunas veces ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un pequeño videíto sobre qué se siente en algunos espacios de manera muy singular el ser adolescente y cómo se vive y cómo lo viven estas personas todos los días. ¿Se escuchaba? Sí. ¿Sí se escuchaba bien? Sí, correcto. Sí, Perfecto. correcto. Excelente.
Ya me perdí. Tenemos la consultita. Sí, correcto. Este videíto también yo se los puedo pasar al chat. No hay ningún problema. Igual va a quedar grabado en la sesión de hoy, que ya el video se reprodujo. Pero igual el link de YouTube yo se los puedo pasar con muchísimo gusto. No hay ningún problema. Entonces, vieron un poquito, ¿verdad? ¿Qué es? Es ser de todo y más. ¿Vieron qué interesante? ¿Vieron qué interesante ser adolescente en algunos espacios, verdad? Entonces, aquí lo importante no tanto es cómo voy a reaccionar ante ciertas cosas o cómo voy a desarrollar ciertas prohibiciones o cómo voy a hacer la parte, como hablamos, de castigo, sino la parte de establecimiento adecuado de conductas para el adolescente. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son los límites. Cómo se comen, cómo se hacen, para qué son necesarios, por qué son importantes. Entonces, a mí me gustaría que posterior a lo que vimos un poquito en el video y posterior a las preguntas que nos estamos haciendo ahora con estas personas adolescentes, que empecemos yo siempre les digo, para poder trabajar con la población adolescente tenemos que dejar esta visión que hablamos en algunos casos adultocentrista. ¿Qué quiere decir? La figura de autoridad no debe perderse porque el adolescente necesita la figura de autoridad parental, ya sea mamá, papá, abuelo, quien sea la persona que esté criando al adolescente, pero con un vínculo positivo y amable, que se base en el respeto y no en el temor. ¿Ok? Que se base en que en ningún momento vamos a poder hablar de la idea de que somos totalmente iguales, porque yo tengo una relación de protección, no de poder con mi adolescente. Entonces tenemos que tener claro, porque algunas veces, como decían las mamás de antes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo digo yo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo soy su mamá, ¿verdad? Ahora el adolescente, los adolescentes que tenemos ahora no se van a conformar con una respuesta como esta, ¿ok? Son personas más críticas, que inclusive dentro de todo tenemos que felicitarnos como papás y como mamás, sabiendo que estamos creando adultos funcionales, futuros adultos funcionales, personas que dudan, personas que no van a permitir tal vez que les pasen por encima o personas que no van a permitir que en algunos espacios se haga algo aunque ellos no quieran hacerlo, porque dentro de todo también empezamos a desarrollar eso en casa. Ahora bien, entrando ya un poquito más en materia, vamos a ver. Mm, listo. Ay, no. Ya. Casi cierro la sesión. Ay, no. Listo. Ok. Vamos a ver. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que son los límites. Los límites. El manejo de límites. El desarrollo de los límites en la persona adolescente. Entonces, vamos a verlo aquí. A mí me gustaría, no tenemos que contestarlas hoy, pero vamos a verlas y las vamos a hacer introspección durante un ratito, posterior a que la sesión acabe. Ok. Vamos a recordar nuestra propia adolescencia por un momentito pequeño. ¿Qué era lo que yo más quería en el mundo? ¿Ok? ¿Qué era lo que me aterraba? Ujú. ¿Qué pensaba yo sobre mi papá y sobre mi mamá o sobre la persona que me crió, si fue mi abuela, si fue mi tío, si fue mi tía, si fue otra persona? ¿Ok? ¿Qué era lo que más me divertía como adolescente? ¿Ok? ¿Y qué límites se establecían en casa? Porque también es importante que conozcamos un poco y que recordemos para traer a la actualidad qué de eso puedo echar mano y que ya, como decía la compañera, pues ya pasó de moda o ya es un poquito obsoleto para la crianza. Si bien es cierto, como decíamos, papá y mamá o las personas que ejercieron los patrones de crianza con nosotros no tenían, al igual que nosotros, un manual. Hay cosas de las cuales puedo echar mano y otras de las que yo puedo construir un apoyo diferente, puedo construir una crianza diferente, una crianza más positiva, basada en un vínculo seguro, basado en amor, basado en comprensión, basado en una comunicación asertiva, en pautas de convivencia y demás. Aquí hay algo muy importante. Cuando trabajamos límites, no es que no pongamos reglas, no es que no hayan consecuencias y no es que el adolescente pueda hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Ok? Esto es importante, es muy diferente. Entonces, poner límites. ¿Qué sabemos sobre poner límites, verdad? Porque vemos que aquí no hablamos de castigo, ¿ok? Si hablamos de límites y de consecuencias, que son de los principales principios, porque a mí me gusta mucho trabajar lo que llamamos crianza positiva, ¿ok? O apego seguro. Entonces, cuando ponemos límites, tenemos que darnos cuenta que poner límites a nuestros adolescentes es
parte esencial de la crianza. O sea, yo no puedo decir que no existen los límites porque recordemos que desde pequeñitos y pequeñitas tenemos que establecer algunos límites, ¿cierto? Cuándo se come, si puede salir o no solo a la casa, hasta que no salga de ahí al patio porque se cae cuando todavía no sabe caminar. Son límites que se ponen desde el inicio de los patrones de crianza, desde que los tenemos pequeñitos y pequeñitas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente que la naturaleza de la persona adolescente siempre va a ser saltarse esos límites que usted establezca. Esa es la naturaleza que tenemos. ¿Por qué? Porque no lo veamos solo como adolescentes, veámoslo como seres humanos. Recuerden que si a usted alguien le prohíbe algo, yo digo, ¿y por qué me lo está prohibiendo? ¿Por qué me dicen que no? Y lo podemos ver en un ejemplo con la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué esa ridiculez de que tenemos que usar mascarilla? ¿Por qué tenemos que estarnos lavando las manos? ¿Por qué tanta vacunadera? ¿Verdad? Poniendo el ejemplo de la pandemia reciente. ¿Qué sucede? Nosotros como adultos también nos cuestionamos y decimos, es que no me gusta, es que no me gusta que me pongan, no me gusta que me digan hasta aquí. Ok, no me gusta a ninguna persona. Entonces es importante saber que está en la naturaleza del ser humano y específicamente en la naturaleza del adolescente tratar de saltarnos los límites que establezcamos. Ok, entonces el punto no es que lo estoy haciendo mal como papá y como mamá, es que está en la naturaleza del adolescente saltarse esos límites. Ok, va a sonarles poco alentador y es muy frustrante, lo sé, pero que es importante. Debemos pensar que este proceso de establecimiento de límites cumple una función esencial en el desarrollo de qué? De las propias creencias, de los valores y del sentido de vida de las personas adolescentes, ¿ok? El proceso de tratar de saltarme los límites o el proceso de dudar sobre qué es lo que está diciéndome mamá o papá en este espacio es parte del proceso de desarrollo que están desarrollando, valga la redundancia, nuestros adolescentes. ¿Para qué? Para crear mis propias creencias, mis propios valores, mis propios sentido a mi vida, mi propio proyecto, cómo voy a visibilizarme en unos años, qué quiero para el futuro, qué quiero para mí como persona, qué soy en este momento y demás. Entonces, el establecer y hacer cumplir los límites saludables es probablemente uno de los mayores desafíos que como papás enfrentamos todos los días. ¿Ok? Es difícil saber cuándo decir que sí y cuándo poner un no. ¿Ok? Pero es importante y es esencial para desarrollar una adecuada crianza en nuestra persona adolescente. ¿Ok? Entonces, hablemos de qué. A mí me gusta mucho hablar de límites saludables porque también hablamos mucho de restricciones y de ciertas cosas que en algunos casos, si yo estoy frustradísima y molesta porque resulta que se me fue y me hizo tal y tal cosa y yo exploté en ese momento porque ya no logro contener la situación, no establecí un límite saludable, ¿ok? Porque en realidad lo que hice fue pensar con el hígado, como dicen. Entonces, vamos a trabajar un poquito esto. ¿Por qué la persona adolescente necesita límites? ¿Por qué? ¿Ok? La adolescencia es este momento para establecer que independencia y conocer dónde están mis límites en todos los espacios, no solo a nivel familiar. ¿Ok? Por eso es importante levantarme temprano, porque en algún momento en el trabajo voy a levantarme temprano, porque en algún momento sé que si hago estas y estas cosas empiezo a desarrollarme. ¿Ok? A medida que el adolescente deja atrás todas estas limitaciones que tiene la parte de la niñez, ¿ok? Y logro ir direccionándome hasta la edad adulta, voy a necesitar ayuda para manejar estos cambios, ¿ok? Ellos y ellas no lo pueden hacer solos. Entonces yo puedo apoyar y facilitar en este proceso con el establecimiento de límites. Recordemos que este proceso no lo tengo que pasar yo o no lo tengo que hacer yo por ellos, ¿ok? Este es un proceso en el que yo como papá y mamá facilito y controlo este proceso entre llegar de niño a ser una persona adulta, ¿ok? Los límites y el establecimiento de límites saludables van a ser esos mecanismos de cómo mamá y papá controlan este cambio entre la niñez y la edad adulta. ¿Por qué? Porque es muy importante que tomemos en cuenta que los límites son importantes para que el adolescente establezca una relación de independencia y conozca hasta dónde puede llegar en su edad adulta. También los adolescentes que necesitan estructura y pautas muy claras, compañeras, que estamos aquí muy claras, chicas, ok, aunque no vayan a esperar que un adolescente se los admita. ¿Ok? Un adolescente no va a decir, necesito que me diga y que me diga qué horas tengo que llegar y necesito que me diga, no, porque eso no es.
ellos no lo van a ver de esta manera. Pero la estructura en cualquier etapa del ciclo vital, háblese desde que sean pequeños hasta que sean adolescentes y más grandes, la estructura es importante. ¿Por qué? Porque la estructura les ayuda a saber hasta dónde podemos llegar, cuál es este patrón, esto, hasta dónde nos movemos, de qué espacio a otro podemos llegar desde aquí hasta aquí y demás. ¿Ok? Aunque el adolescente no nos lo vaya a reconocer, la estructura y las pautas son muy importantes para ellos porque les ayudan a saber cuál es su norte, les ayudan a construirlo de manera independiente. Recuerden que no es que yo le voy a decir hacia dónde tiene que ir, sino que yo le voy a ayudar en el proceso, indicando cuál sería el mejor camino que debe seguir. ¿Ok? El adolescente experimenta muchísimos cambios que debe afrontar en sus vidas, ¿ok? Contar con nosotros como red de apoyo familiar, ¿ok? Para que definan de manera clara cuál es el campo de juego, nos proporciona certeza y estabilidad, ¿ok? Entonces, por eso hablamos mucho de que si bien es cierto, yo tengo que tener un apego y un vínculo seguro con mi adolescente, no podemos ser compas, como dicen en algunos espacios, pero tampoco yo puedo ser el monstruo del lago Ness. ¿Ok? Yo no puedo tampoco así. ¿Por qué? Porque yo soy esa guía que marca la cancha, que ayuda con el marco del campo de juego, que me va a proporcionar certeza, que me va a proporcionar estabilidad. Yo tengo que ser ese apoyo seguro y fortalecido para el desarrollo de su proceso de adolescencia. Entonces, tener límites establecidos desde mucho tiempo, desde el inicio, nos enseña a que el adolescente tiene responsabilidades y que estas responsabilidades y sus acciones tienen consecuencias. Aquí tenemos que saber que esto no solo lo vemos con los adolescentes, lo vemos nosotros y nosotras en nuestra vida diaria como papás, como mamás, como mujeres, ¿ok? Como personas trabajadoras, como hijas, ¿ok? Todas las personas tenemos responsabilidades y todas nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Entonces, aquí lo importante no es indicarle a mi adolescente que no comete errores, o que indicarle a mi adolescente que mejor no haga esto para que no cometa tal otro. También nos da líneas de acción. Y esas son consecuencias importantes para la vida del adolescente. ¿Ok? Esto les va a permitir que ocupar un lugar en la sociedad. ¿Ok? Aprender que hay topes, hasta aquí llego, ¿ok? Que no pueden comportarse de la manera que quieran sin tener repercusiones o sin tener lo que hablamos como consecuencias. Por lo tanto, por difíciles que vayan a ser nuestras batallas con nuestro adolescente, es un proceso básico para su desarrollo. El establecimiento de límites saludables y claros, ¿ok? Firmes, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Son específicamente no maleables, o sea, no que yo dije una cosa hoy y mañana resulta que la cambié. Entonces es importante que el límite se estructura en un constructo familiar, pero se mantiene dentro de la figura paterna y materna. Vamos a verlo un poquito. Entonces, ¿por qué los papás y las mamás necesitan poner límites a sus hijos adolescentes? ¿Por qué es tan importantísimo esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que establecer buenos límites es una de las mejores maneras de reducir el conflicto. Mejoro la comunicación y genero confianza en la relación con mi adolescente. ¿Cómo es posible esto? Porque estoy generando estructura. Reduzco conflicto porque cuando yo establezco un límite ya sé cuál es la consecuencia y ahora lo vamos a ver. Mejoro la comunicación porque yo no tengo que estar preguntando, fulano, ya lo hiciste, fulano no lo haga, fulano, sutana, ta, 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 ta. Mejora la comunicación con mi adolescente y genero confianza en la relación. Es importante, ahora lo vamos a ver un poquitito más explícito en otro espacio. ¿Qué quiere decir? Si yo establezco un límite, que ahora lo vamos a ver un poquitito más, mi límite no puede cambiar hoy mismo o mañana, ¿ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. Si yo prometí algo, yo debo cumplirlo. Vamos a ver un poquito más. Ok, cuando yo tengo límites establecidos de manera muy clara y acordados, significa que en casa todas las personas vamos a saber cómo tenemos que comportarnos. Y estoy hablando de que no es solo el adolescente, es una regla de comportamiento familiar. ¿Ok? ¿Respecto a qué? A esos límites que se atiendan y qué se espera de cada una de las personas. Entonces, cada vez que la persona adolescente pida algo, en lugar de debatir, en lugar de discutir, el límite va a actuar como punto de referencia que nos va a ayudar a dar una respuesta con respecto a su petición.
Ya tenemos estas reglas de comportamiento social en la familia, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un límite claro y establecido y acordado de previo, recuerden que los límites y las consecuencias no las inventamos a como esté mi temperamento ese día. Y si estoy chichosa o chichoso con mi hijo o mi hija, ¿ok? El límite tiene que ser acordado y de previo, ¿ok? Significa que antes de que suceda alguna petición o antes de que suceda alguna situación específica, ya yo voy a tener ese punto de referencia. Ya el adolescente y el grupo familiar sabe. Ok, entonces, de manera muy similar, la práctica de establecer y ajustar límites nos obliga a reconocer que nuestro hijo y nuestra hija está creciendo. Entonces, ¿qué necesita? El control que establecía cuando era pequeño, no. Tengo que ir aflojando poco a poco para que esta persona pueda madurar. ¿Ok? El límite va creciendo con el adolescente o con la adolescente, con la persona adolescente. ¿Ok? El límite va creciendo. Entonces, yo no puedo esperar, por ejemplo, que yo establezca un límite igual al que le establezco a un niño de 10, 9 años, al que le voy a establecer a uno de 15 o de 16. Es muy diferente. El límite está. Sin embargo, va creciendo el ajuste a el nivel de madurez que el adolescente tiene. ¿Ok? Entonces, yo no puedo realizar una consecuencia que sería como para un niño pequeño o demás. Cuando yo algunas veces les hablo en la consulta con respecto al establecimiento de límites o de consecuencias, muchas de las consecuencias que trabajamos es única y exclusivamente retirar la tecnología y ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, tenemos que ponernos, yo siempre les digo, quítense los zapatos que andan ahora y vamos a ver si nos queda el zapato de nuestro adolescente. Recordemos nuestra propia adolescencia y pensemos en lo que yo puedo aprender de ello. No tanto específicamente que yo tenga que cumplir el patrón que mis papás tuvieron conmigo, sino que yo me transporte a la sensación que tenía, al sentimiento que tenía cuando yo era esta persona adolescente y aprendo al respecto de ello. ¿Para qué? Para conectar con mi adolescente, ¿ok? Puede ser que sea muy tentador hacer todo lo contrario a lo que hicieron mis propios papás, ¿verdad? Si yo crecí en un lugar muy estricto y demás, ¿ok? O por el contrario, si a mí me tenían agarrada, ¿verdad? Y no me dejaban hacer nada, no me dejaban respirar, no me dejaban tener amigos, no me dejaban tener novio, no me dejaban hacer... Entonces yo voy a ser súper flexible con mi adolescente y yo lo voy a dejar todo. Entonces tenemos que llegar a tener un balance, ¿ok? Mejor no establezco reglas porque a mí me establecieron tantas reglas, yo no voy a establecer ninguna, ¿ok? Ok, pero ahora ya yo sé que es importante establecer límites porque los límites me van a proporcionar estructura. Entonces, yo tengo que aprender de mi adolescencia, de cómo lo viví, de qué cosas, de si fui terriblilla o si fui muy buena o si le saqué canas verdes a mi papá y a mi mamá y demás. El punto no es que yo sea todo lo opuesto a que fueron mis papás. Que si mis papás fueron muy flexibles, pues yo ahora voy a tener una mano súper dura. O si mis papás fueron demasiado estrictos, yo ahora voy a ser demasiado flexible. No, hay que agarrar lo positivo o hay que agarrar, recordar nuestra propia esencia, nuestra propia adolescencia y aprender de ahí qué puedo agarrar al respecto, qué puedo ser, qué puedo traer a la realidad actual. ¿Ok? Recordemos algo muy importante. Poner límites a mi hijo adolescente es un acto de amor. ¿Ok? El que yo le establezca límites a mi hijo o a mi hija adolescente representa lo mucho que le amo, lo mucho que quiero que sea una buena persona, lo mucho que quiero que sea alguien en la vida, lo mucho que quiero que pase de esta parte de ser niño o niña a ser una persona adulta, como les digo yo, una persona adulta funcional. Entonces, es importante, número uno, el establecimiento de límites mejora las conflictivas que podemos tener en casa con nuestro adolescente, mejora la comunicación horizontal y va a generar confianza. ¿Por qué? Porque si yo establezco un límite y lo cumplo, o si por el contrario también establezco algo positivo con base en que si el límite se cumple, también mi adolescente va a creer más en mí, va a confiar más en mí. Entonces, ¿qué es un límite sano para un adolescente? Porque al principio hablamos muchas cosas, pero yo quiero que conozcamos y que aprendamos un poquito. ¿Qué es un límite sano para un adolescente? Un buen límite para un adolescente es aquel que es claro y razonable. ¿Qué quiere decir? Un límite que, claro, tiene que poder identificarse y expresarse fácilmente.
Una manera fácil de establecer la mayoría de los límites es con esta fórmula. Yo siempre las pongo, ¿verdad? A mí me gustan las fórmulas, aunque soy mala en matemáticas, como dicen, ¿ok? Porque es, ok. Vamos a decir la fórmula A, B, C, D, esto más esto. Vamos a decir lo que no está permitido o o hasta dónde vamos a llegar. Yo voy a indicar también, excepto tal cosa, y luego indico las consecuencias de no respetar este límite. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Todos los días nos vamos a acostar a las 9 de la noche, excepto los viernes y los sábados, que es fin de semana. Recuerde que si usted no cumple y no respeta este límite, al día siguiente se acuesta una hora más temprano. ¿Vieron? Así se estableció un límite. ¿Ok? Entonces, utilizamos las tres. Yo digo, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es la excepción? ¿Y cuál es la consecuencia? Y ya el adolescente la sabe. ¿Por qué? Porque yo no me las inventé. Yo me senté con mi adolescente y las construí. Y mi adolescente está enterado y enterada de esto. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Lo cambio para subir, no para modificar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces, no es que a partir de ahora, sin hablar con respecto a la modificación del límite, hice un cambio. Entonces resulta que la consecuencia ahora no es dormirse una hora más temprano, sino que la consecuencia va a ser que no salga el fin de semana. Pero mami, esa no era la consecuencia, pero papi, esa no era la consecuencia de que yo me acostara tarde. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo empieza a desconfiar. ¿Ok? Mi hijo empieza a decir, ah, no, nosotros habíamos establecido algo, habíamos tenido un acuerdo, entonces yo a los míos, por así decirlo, siempre les digo, yo cumplí con mi parte del trato, necesito que usted cumpla con la parte suya. ¿Ok? ¿Podría repetir el ejemplo? Disculpa, es que se me fue el internet justo cuando estabas explicando. Claro, claro, Sofía, perfecto. Yo lo vuelvo a repetir. Gracias. Entonces, la fórmula es así. Yo tengo que decir lo que no está permitido, indico excepción e indico las consecuencias. El adolescente lo va a saber desde antes. No es en el momento en el que está cometiendo la falta o en el momento en el que está haciendo la conducta o la respuesta no óptima. Entonces, el ejemplo va a ser, por ejemplo, nos vamos a acostar, digamos, la hora de dormir en casa va a ser a las 9 de la noche. Ese es el límite. Excepto los viernes y los sábados, que nos vamos a acostar a las 10, 11, porque al día siguiente no se madruga. ¿Ok? Y si no se cumple esta indicación, si yo me acuesto tarde los otros días, que no hay excepción, a partir del día siguiente, usted se va a acostar una hora más temprano. Entonces, así es como se estableció la fórmula de límite, por así decirlo. Es que, claro, y es que razonable, ¿ok? Yo no estoy pidiendo cosas imposibles de cumplir para el adolescente, ¿ok? No sé, Sofía, ¿sí lo escuchó? Sí, sí, ahora sí, muchísimas Excelente. gracias. Bueno, con gusto. Entonces, esto lo podemos utilizar con cualquier otro límite. Recordemos que hay límites distintos en cada grupo familiar. Sin embargo, la mayoría tenemos unos límites como reglas generales, ¿verdad? Como normas generales que casi que en todas las casas se cumplen. Entonces, más o menos esa es la fórmula que a mí me gusta desarrollar. El límite tiene que ser claro, razonable y está compuesto por tres partes. Lo que no está permitido, cuáles son las excepciones y yo tengo que indicar las consecuencias de no respetar ese límite. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundito. Ok, listo. Ok, entonces, para probar si el límite es realmente claro, a mí me gusta pedirle a mi hijo que me explique el límite en sus propias palabras. Entonces yo le digo, ok, vamos a hacer esto y esto. Bueno, lo que les acabo de explicar. Explíqueme usted con sus propias palabras qué entendió. A mi adolescente nos sentamos. Pero ¿qué sucede? Lo hacemos en un ambiente cordial, lo hacemos en un espacio en el que estemos conversando y no es tanto que nos sentemos. Bueno, hoy a las 5 de la tarde nos vamos a hacer, hoy hacemos sesión de límites, ¿ok? Entonces, hoy nos vamos a sentar a ver cuáles son sus límites en esta casa, porque el adolescente va a estar renuente, ¿ok? Podemos ir trabajándolo en un espacio cordial, en un espacio en donde, por ejemplo, estamos comiendo o estamos preparando la comida juntos y juntas, o estamos sentados y resulta que estoy yo haciendo alguna cosa y mi adolescente se me acercó. Entonces, la idea es poder ir trabajando no tanto de manera así, sino que sea una conversación horizontal en el que también inclusive podemos negociar con el adolescente estos límites. Ok.
Esta es muy importante, por eso me gusta ponerla en roja, Los límites y las consecuencias de incumplir este límite tienen que aclararse por adelantado, chicas y chicos, no cuando se han convertido en un problema. ¿Ok? Entonces, yo no puedo inventarme las consecuencias a cómo esté mi actitud en ese momento, porque yo puede que esté sumamente furiosa, sumamente molesta o desbordada por el trajín de todos los días. Entonces, los límites tienen que estar con las consecuencias previo a que suceda la conducta o la respuesta, ¿ok? O hasta que no, ¿verdad? No cuando ya se ha convertido en un problema. Los límites y las consecuencias tienen que aclararse por adelantado, ¿ok? Por adelantado, antes de que exista una respuesta al problema. Ok, para que un límite sea no solo claro, sino también razonable, tenemos que tener en cuenta la edad de mi adolescente, las circunstancias de la vida en familia y la capacidad del adolescente para ser responsable. ¿Ok? Entonces yo no podría decir, por eso como no hay un manual, yo no podría decir, este es el manual para establecer límites de 10, de 11, de 12. Entonces es importante ver la edad que tiene la persona adolescente, las circunstancias en las que vamos a desarrollar el límite y la capacidad que tiene el adolescente, la responsabilidad que yo podría asignarle al adolescente en este espacio. ¿Ok? Lo razonable es que un niño o una niña de 10 años tenga límites diferentes a un niño y niña de 13. ¿Ok? De igual manera, un adolescente de 16 va a poder tener diferentes límites con respecto al de 13 años. Entonces, esto tenemos que explicárselo porque si tenemos dos adolescentes de edades parecidas, ¿por qué fulana sí puede y yo no? Están en diferentes edades y usted va a llegar allá en ese momento. ¿Ok? Entonces, es importante tomar las circunstancias. ¿Qué sucede? Bueno, puede ser que tal vez tengamos unas conductas un poco más fortalecidas o un poco más fuertes o un poco más claras si tenemos algunas conductas del adolescente, por ejemplo, que debamos limitar un poco más. ¿Ok? Pero también tenemos que empezar a darle esta capacidad del adolescente de ser responsable. Entonces, el otro factor que determina si un límite es razonable o no es la capacidad que el adolescente ha demostrado en el pasado para ser responsable. ¿Vieron? Esta es muy importante. Con esto en mente tenemos que considerar varias cosas. Cuando yo solicito que un límite sea razonable, yo tengo que valorar qué capacidad tiene mi adolescente y cómo ha demostrado responsabilidad de previo. Por ejemplo, la hora en la que retorna de una actividad social, del cine, de una fiesta, en general, de ir a estudiar con sus amigos. Yo sé que resulta que mi adolescente, si yo le digo a las 7, llega a las 7, pero resulta que si yo le digo a las 7, va a llegar a las 9:30. Entonces, ahí es donde yo tengo que ir viendo la capacidad que demuestra mi adolescente de ser responsable. Entonces, tengo que tener en cuenta, número uno, la edad de mi adolescente y que las circunstancias llegan a un momento en que van a ser cambiantes. Tengo que prepararme para cambiar los límites, modificarlos, no cambiarlos a medida que mi adolescente demuestre mayores niveles de responsabilidad, pero no los cambio de manera antojadiza, sino que me siento y, por ejemplo, el límite anterior, bueno, con 13 años me duermo a las 9 de la noche, pero con 16 me puedo dormir a las 10, por ejemplo, ¿ok? Demostrando que mi adolescente igual se va a levantar temprano al día siguiente, ¿ok? Demostrando que mi adolescente respeta la consecuencia de no haber cumplido con este límite, ¿ok? Y demostrando que también veo que está creciendo y que le puedo dar un poquito más de apertura, pero el límite no es que se modifica o no es que se cambia totalmente, es que va creciendo con el adolescente, demostrando la responsabilidad. Así lo podemos ver con la hora de llegada de una actividad social. Bueno, yo puedo fomentar que si mi adolescente durante 6 meses seguidos logró llegar a la hora que le indiqué después de una actividad social, puede ser que una de las posibilidades es que el límite aumente a que puede llegar una hora más tarde. En el entendido de que yo ya logré identificar que mi adolescente tiene la responsabilidad para asumir esa hora más. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro. Perfecto, excelente. Entonces, ¿vieron más o menos cómo lo estamos desarrollando? ¿Ok? Es una construcción conjunta de mi adolescente conmigo.
¿ok? Esto no es algo antojadizo para mí, no es algo que yo quiera o como me sienta o como esté mi ánimo en ese momento. Es algo que se ha construido de previo y que va avanzando y creciendo. Así, vamos a poner el límite, vamos a poner el límite. No es que cuando vayan creciendo van a dejar de, cuando son bebecitos, no es que van a dejar de usar tenis, sino que lo que hago yo es que les empiezo a comprar tenis más grandes, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Tienen el mismo propósito y tienen la misma funcionalidad, pero ya no le puedo poner las mismas tenis que tenía cuando cumplió un añito, cuando tenga más y más y más. Entonces, por lo tanto, ¿qué? Las tenis van cambiando. Ustedes han visto, primero son nada más de meter el piecito, luego son solo de velcro, ya luego, mientras más grandes, ya pueden tener este amarre. Entonces, ¿qué sucede? Así va el límite, igual va creciendo con mi adolescente y me ayuda el asignar responsabilidades de manera adecuada, me ayuda a que mi adolescente madure y desarrolle su independencia en el entendido de que haya la capacidad y que yo pueda como papá reconocer que mi adolescente tiene esa capacidad y ha demostrado en el pasado ser responsable. ¿Ok? Entonces yo siempre les digo concesión conquista, ganar, ganar. Gana usted y gano yo. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué límites podría yo ponerle a mi hijo o a mi hija adolescente? Hay un montón, ok, hay un montón que yo puedo establecer y recordemos que esto es muy subjetivo, pero a mí me gusta pensar algunos básicos que podemos plantear, como cuáles. La contribución que yo tengo a mi familia, las tareas domésticas, la alimentación, la limpieza de mi cuarto, el apoyo con las mascotas, no sé, todas esas, ¿verdad? Todo lo que establezca los roles que yo tengo que desarrollar para la contribución a la vida en familia. A mí me gusta trabajar esta parte. Recuerden que hablamos sobre qué, sobre contribución de mi vida en familia. Contribución, o sea, estamos hablando de que yo siempre les digo aquí, suena muy vacilón, porque es de la película que hace muchos años de Rocky, ¿verdad? Somos un equipo familiar. Recuerden, aquí no es que más, que uno tiene más que hacer que otros. Aquí es una comunidad, somos una contribución a esta vida familiar. A veces al adolescente le cuesta un poquito comprender eso. ¿Por qué? Porque cuando estábamos muy pequeñitos, al final mamá hacía todo, ¿verdad? Entonces, es importante que empecemos a desarrollar quienes tenemos más pequeñitos que la contribución a la vida familiar no empieza cuando estoy adolescente. La contribución a la vida familiar puede iniciar desde que tengo mis 3 o mis 4 años. Pongo mi plato en la pila, pongo mi ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, me siento y colaboro con el secado de platos, ayudo a cuidar a la mascota, le sirvo la comidita al perrito, al gatito, ¿ok? Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a establecer un límite de ayuda en casa, pero nunca antes lo he hecho, el adolescente se nos va a decir, pero ¿qué es esto? Si yo nunca ayudé, ¿por qué ahora tengo que ayudar? ¿Verdad? Entonces también es importante ir construyéndolo paulatinamente. Otro límite sería qué noches paso fuera de casa y qué horarios para estar en casa, ¿verdad? Si yo como grupo familiar, como mamá, autorizo que se puede ir a quedar a dormir, a donde la mejor amiga, a donde el mejor amigo, ok. Entonces, solamente usted se puede quedar a dormir los días viernes o los días sábados. No me pida, ¿verdad? Que sea un lunes o que sea un martes, porque es un horario, es en horario escolar, no es posible. Ya eso yo lo establecí como límite y mi adolescente ya lo sabe. ¿Ok? ¿Cuáles son los horarios fuera de casa? ¿Cuáles son los horarios para estar en casa? ¿A qué horas tengo que regresar? ¿Verdad? En el entendido de que también tenemos que ser un poco flexibles. ¿En qué sentido? O sea, puede ser posible que el adolescente se atrase por alguna razón de regresar del colegio. Pero ¿qué sucede? Tenemos que enseñarle a nuestro adolescente, como ahora hay celulares y todo lo demás, escríbame un mensajito. ¿Ok? Si usted se va a atrasar, me dice, mami, estoy atrasado, mami, estoy atrasada. Eso lo podemos establecer dentro del límite. ¿Ok? El uso del celular, de la computadora, de la tablet, de internet. Esto es muy importante ahora. No podemos hablar porque nos ha sucedido mucho en la consulta. ¿Cómo estamos con el uso del celular? ¡Oh, lo usa todo el tiempo! ¡Uy, lo usa todas horas! No, hay que establecer límites con el uso, inclusive no solo del celular o tablet, sino de estos famosos juegos en línea, ¿ok? De la computadora, de que está metido en estos juegos y que juegan de un lado y del otro. Entonces usted vio que el muchacho y la muchacha están metidos en ese juego desde las 4 de la tarde hasta las 12 medianoche y no comió, no durmió, no interactuó. Entonces, aquí también podemos establecer límites en este espacio, ¿ok? El consumo o no de alcohol, tabaco y otras drogas, ¿ok?
en casa, simple y sencillamente, no está permitido el consumo. No está permitido, ¿ok? Entonces, ya establecimos un límite, ¿ok? Si ya es una persona que está rozando los 18 años y tengo algún cambio, hacemos el cambio o vamos haciendo la emigración, ¿ok? Las tareas escolares, ¿cuándo cumplo las tareas escolares? ¿Qué horario tengo para establecer esta estructura? ¿Ok? El uso de vehículos de motor o ir como pasajeros. Un día de estos, les soy sincera, esto es algo que no conocía. No sabía yo que una persona adolescente a partir de los 16 años tiene permiso para utilizar motocicleta. Y yo les decía, ese día casi caigo como un yayo porque a mí la motocicleta me da un poquillo de miedo. Pero bueno, yo decía, wow, desde los 16 años yo tengo autorización. Entonces, tengo que empezar a establecer límites con ese adolescente o con esa adolescente. Digamos, pues, un límite sería, ¿cómo le voy a enseñar leyes de tránsito? ¿Cómo le voy a enseñar el cuidado? No consumo de alcohol, no consumo de otras cosas. O también, si en algún momento resulta que este, tienen una pareja que utiliza motocicleta, que es motociclista, entonces, ¿qué límites voy a establecer con respecto a si quiero ser pasajero o pasajera? Yo siempre lo pongo con el ejemplo de las motos, pero es con un vehículo también, en general. ¿Qué límites voy a establecer? Bueno, mejor esto, mejor lo otro. Esta es una forma en que yo puedo desarrollar un límite. Cantidad de actividades extraescolares por Eso semana. fue lo que noté, pero Se no fue el sabía si era audio. yo. Ujú. ¿Me escuchan? ¿No se escucha? Sí, Sí, ya, ya ahora ahora sí, sí, André. ya. Yo creo que es que hoy el internet de la clínica está medio inestable. Díganme a dónde quedé. Díganme a dónde quedé o si se me escucha. ¿Ya me escucho No, bien? fue muy poquito. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, es que sí, hace rato estaba diciendo, hoy hemos tenido el internet de la clínica muy inestable, ¿verdad? Y así es, bueno, así es el problema con las sesiones virtuales, ¿verdad? Que a veces hay, y con estas lluvias y demás. Entonces, la idea es poder, voy a continuar con las actividades extracurriculares por semana. Es importante que mi hijo o que mi hija puedan tener actividades extracurriculares o extraescolares. Es muy, muy importante, pero tengo que empezar a ver qué cantidad tiene con respecto a la parte escolar y si esto va a ser un beneficio o por el contrario, más bien está perjudicando porque mi hijo y mi hija están en demasiadas cosas. Lo importante es que las actividades extraescolares no generen un estrés en mi adolescente, sino generen espacios de autocuidado. Y eso también tenemos que tomarlos en cuenta. Como yo le decía a mi mamá cuando estaba yo adolescente, y voy a recordar mi vida adolescente, muy bombetilla, porque esa es la palabra. A mí me encantaba estar metida en todo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, no está nada mal que nuestro papá y nuestra mamá nos incentiven, pero hay momentos en los que tenemos que decir, hasta aquí podés, porque realmente estás metido o metida en muchas cosas. Y también es nuestro derecho como papás establecer límites en ese sentido. ¿Ok? Bueno, si querés estar en el grupo de debate, por ejemplo, tenés que estar haciendo otra cosa y siempre fomentar mucho actividades para promover el movimiento físico, para promover la caminata, para promover una actividad física, un deporte. Ok. ¿Qué nos puede resultar también útil? Planificar qué tipo de límites yo deseo establecer, ¿ok? ¿Quiero que haya una hora de llegada a la casa? Sí, sí quiero, entonces lo voy a establecer. ¿Quiero limitar el tiempo del uso de las nuevas tecnologías? Sí, sí quiero, bueno, entonces establecemos límites, ¿ok? Cualquier límite que yo decida establecer es importante que yo piense primero por qué ese límite es importante para mi hijo y para la familia en conjunto. ¿Por qué? Ok, no tanto es que yo tenga que hacer una lista interminable de todos los límites que tengo, sino que yo tengo que hacer una introspección y planificar qué deseo. Ale, ajá, levantó la manita. Sí, André, una consultita. Ajá, Bueno, ¿cómo haría uno como mamá? Porque yo siempre trato de estar diciendo, Cherise, metas en tal cosa y digamos que lo hace 2, 3 veces, me dice que no quiere volver. La ah, meto en otra cosa diferente, en pintura, que no, que 3 días o 2 días o un día y no vuelve. Ella ujú, le cuesta mucho ser perseverante. ajá, Digamos que en los scouts, digamos, este fin de semana pasada ella andaba en un campamento, pero ujú, no podía faltar durante un mes. Entonces yo le decía, bueno, si usted quiere ir al campamento, usted sabe que usted no puede faltar, ¿verdad? Entonces ella ujú, misma tomaba la iniciativa de ir, pero ujú, ella le va muy mal en el colegio, le va muy mal. Vea, yo ujú, trato de ir a estudiar con ella, yo trato de llevarle todo el día. La vez pasada me di cuenta de que me había escondido un recado grandísimo de francés
de la Ujú. profesora de francés de que faltaba mucho a lecciones y que ya iba casi que quedada. Entonces, digamos que yo siento, Andrea, de que tampoco la puedo tener aquí metida en la casa, No, porque es malo para ella y pasa correcto. metida en el celular. Entonces yo tengo una aplicación que se llama Control Parental, Ujú, ¿verdad? Para ujú, controlar el tiempo, las aplicaciones y todo, pero ujú. siento, ¿verdad? Que yo tal vez la tengo como muy, muy amarrada, pero no le hace ni tan siquiera mente, tal vez un poquito de ganas al estudio y tampoco le gusta salir a actividades. Entonces, vieras qué difícil que es para mí. Claro, yo la entiendo, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Esto es importante. Como vimos con el establecimiento de límites y con esto que usted me dijo de los scouts, Alejandra, esto que usted hizo fue el establecimiento de un límite, ¿verdad? El establecimiento fue un límite si usted quiere ir al campamento, tiene que participar de esta actividad por lo menos un mes completo, ¿verdad? La consecuencia de no participar un mes completo es que no vas a ir al campamento, ¿ok? También es importante establecer todas las metas a nivel académico, ¿ok? El punto no es tenerlos encerrados, ¿verdad? El punto es que las actividades extraescolares no generen estrés en el adolescente, ¿verdad? O sea, que sean de enriquecimiento. Ahora bien, si usted me dice también, por ejemplo, no tanto es como meterla en cosas, sino que empecemos a generar acuerdos con ella de qué le gusta y qué no le gusta. Ya usted pudo evidenciar que los scouts sí le agradan. Puede ser que hay algo otras cosas en las que esté como probando, ¿verdad? Entonces, es importante que empecemos a ver que esos espacios, sí se le tiene que establecer previo a que inicie una actividad como pintura o a que inicie algún otro deporte, que se le tiene que tener en el entendido de que debe permanecer en esto. O mejor, ni siquiera iniciamos la actividad. No sé si levantó la manito otra vez, ¿sale? ¿O fue que se le Sí, levantó? no, sí, Andrea, Sí, vieras ajá. de que yo siempre antes de, digamos, meterla en algún curso, en algún taller, yo siempre le digo, Cherise, ¿le gustaría? ¿Le gusta? Ujú, Ella me dice, sí, mamá, pero ya después a las 2 veces de ir, como que no me interesa, no quiero volver a ir. Más bien con ese campamento, me había dicho un día de que, ujú, ¿qué importa? Por si yo no tengo ganas de ir al campamento. Entonces, de ahí yo nada más me quedo así a ver hasta dónde le llega, ¿verdad? Pero después ella ujú, misma se contradice. Y con el estudio, vieras de que me está costando demasiado porque, ujú, bueno, yo hace poquito me casé y el padrastro vive con Cherise aquí en la casa y él me ujú, coopera mucho. Él me dijo, yo me voy a encargar con Cherise de los ujú, estudios. Y un día no quiso estudiar más con nosotros, dijo, yo ujú, quiero estudiar sola, pero no tomaba la iniciativa. Nosotros pasamos viéndola todos los días para ver si estudiaba y sacó ujú, terrible los exámenes, pero ella se ujú. tuvo que dar cuenta y ni así pone un poquito de empeño en el estudio y ya yo no sé cómo hacerle atractivo las cosas del estudio, pero sí, eso es muy difícil. Sí, perfecto. No, Ale, vea, vamos a verlo desde esta forma. Complicado que sea el estudio atractivo, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Hay personas que les gusta muchísimo estudiar y que les gusta muchísimo todo esto. El problema es que nosotros tenemos que trabajar con un adolescente que no le gusta mucho el estudio, las consecuencias que tendría el no continuar estudiando, ¿ok? Porque hay algunos chicos que no se van a enamorar del estudio, ¿verdad? Hay algunos chicos que no van a lograrlo. Hay otros que son súper buenos académicamente y que les gusta. Por eso trabajamos mucho con la parte de inteligencias múltiples en cualquier etapa del ciclo vital. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay algunos espacios en los que yo siempre les digo, ok, va a llegar un momento de su vida, y yo se los digo aquí, en el que usted va a poder decidir qué es lo que le gusta y qué es lo que no. ¿Ok? En el que usted va a poder decidir con su proyecto de vida si quiero ser pintora, si quiero ser arquitecta, si quiero iniciar un emprendimiento, si quiero tecnificarme y no ir a la universidad, pero siempre les digo, el colegio es un requisito indispensable, ¿ok? Indispensable. Entonces, no podemos decir que me voy a saltar el colegio para hacer lo que luego me guste. Es parte del proceso. ¿Ok? Entonces, y no solo como por la parte, sino del establecimiento, ¿verdad? No tanto es amenazarle, ¿verdad? Sino indicarle, Cherise, estás contenta con las amistades que tenés ahora o con los compañeros de generación. Imagínate que si perdes el año vas a tener que iniciar
de cero otra vez. Vas a tener que iniciar con otras personas y yo no creo que eso te agrade. Es bonito que la generación se mantenga unida. Entonces, más o menos por ahí podemos ir trabajando la parte, obviamente, que vayan a amar el estudio va a ser complicado, pero sí, con la edad que ella tiene, sí sería importante que ella se empodere para la consecución de toda la parte académica, porque no podemos estar eternamente siempre ahí. Y la idea es ir iniciando paulatinamente, dejando, hay que recordar, ¿tenés examen? Sí, ok, perfecto, ya estudió, perfecto, ahí vamos poquito a poco, ok. ¿Tiene materia o necesitamos apoyo? Pero digamos, ya la idea es, cuando son adolescentes, empiezan a generar ese empoderamiento. Ya el amor por el estudio, como yo les digo, a veces es complicado, pero la comprensión de por qué el estudio es necesario es lo que tenemos que trabajar, porque a veces eso es lo que más cuesta. ¿Ok? No podríamos llegar, yo no puedo decirles que van a llegar a amar totalmente el estudio, porque a veces a los adolescentes ahora les cuesta mucho eso, más con estas ideas de que van a ser youtubers, ¿verdad? Y de que van a ganarse un montón de dinero haciendo como cosas muy sencillas, porque eso yo lo he visto, ¿verdad? Y yo lo he visto aquí. Pero es importante que también tomemos en cuenta de que es un proceso, un espacio, un requisito. ¿Para qué? Para llegar a algo más grande. Entonces ahí también es donde se trabaja con ellos la parte de proyecto de vida. Yo creo que Cindy levantó la manita, ¿verdad? Si no me equivoco. O ya no, Cindy. Creo que ya se me fue, ¿verdad? Yo la vi como con la manita levantada, pero ahora ya no la veo. Bueno, ok, importantísimo. Sí, sí la levantó. Dígame, Cindy, pero no la Ok, escucho. ¿escuchan? Ahora sí, ya la escucho. Ok, Ajá, es que cuando tenía conectado el parlante y el parlante ahí me interfiere en... perfecto. Quería hacer como, a ver, la mamá que estaba hablando sobre los scouts. Ujú, Mateo también está en los scouts. Eh, los scouts, muchos papás lo ven como una forma de guardería. Es muy feo que lo digamos, pero yo pertenecía a la junta de los scouts de San Sebastián Sofi. Eso es una educación no formal. A ellos también se les está formando ahí y también se les dan reglas, también hay que darles seguimiento, se les dan cosas para que vayan aprendiendo. Eh, ¿Me entiendes? Es como continuar. Si uno los castiga con eso, por más que los scouts les guste, o sea, eso no es bueno para ellos, ¿me entiende? No, no es ser permisivos, pero teníamos muchas mamás que castigaban a los chicos con eso, con no ir a los scouts, si te portas mal, si no vas a los scouts, si tal cosa. Entonces, eso interfiere también con la formación que se le está dando de parte de los scouts. Solo quería decir como esa intromisión un poquillo de que no castigarlos con las cosas de los scouts no es tan bueno. Si usted decidió que ellos adquirieran el compromiso, porque si bien es cierto, los scouts es un compromiso, claro. siento, eso lo dije a Mateo en su momento, que me dijo, no, yo no quiero ir por tal, o sea, porque me da pereza. No, señora, usted adquirió ese compromiso, usted quiso en su momento, y es un compromiso que usted tiene que llevar como si fuera el colegio, porque si bien es cierto, tal vez no es una educación formal, pero sí es una educación no formal, que conlleva muchas cosas también formativas. Entonces se va perdiendo el hilo si vos bueno, no te dejo ir a tal cosa, no te dejo, porque digamos, los campamentos no es como ir a una fiesta o un puro chingue, como dicen ahora. Los campamentos Ujú. también son formativos. Entonces eso es como paralelo a la educación que se les está dando, y castigarlos con eso más bien es retrocederlos un poco. Nada más quería como aclarar ese puntillo, ¿verdad? Excelente, Porque sí, gracias. nunca la ha castigado con eso, pero si bien es cierto, sí queda entendido de que, o sea, de que vas porque tenés que cumplir con tu deber, ¿verdad? Claro, claro, perfecto. Muchas gracias, Cindy. Sí, en el entendido de que, ya casi le doy la palabra, Sofía, en el entendido de que, bueno, sí, es que, digamos, no tanto es la obligación de continuar participando en los scouts, es eso, vamos a cambiarle la lógica, no tanto es la obligación de continuar, sino es el establecimiento de un límite, es asumimos un compromiso y la idea es continuarlo. Entonces, dentro de todo, también
La idea es asumir el compromiso también en la parte académica, ¿verdad? Entonces, las dos cosas son igual de importantes, pero también no tanto la idea es, ¿verdad? No es tanto el establecimiento de una consecuencia, ¿verdad? O como un castigo, sino poder trabajar en la medida de que el adolescente comprenda que esto no tanto es un compromiso como que me obligue y que ni modo, sino que es esta parte de disfrute, de espacio de autocuidado y de una actividad extra escolar. Ese es el punto, ¿verdad? Independientemente de sea scouts o no. El punto es que esta persona asuma el compromiso, pero no el compromiso como si fuera algo obligatorio, sino el compromiso para que mejore su calidad de vida. Sofía levantó la manita. Ujú, Sí, gracias. Nada más para reforzar en esa misma línea que decía ujú, la mamá. Muchas veces yo he visto papás que castigan a los hijos con no permitirles ir a algún deporte que practiquen, ¿verdad? Entonces le dicen, si usted ujú, tal cosa, no va al fútbol, si usted ujú, tal cosa, no va a natación, y tal vez ujú, no toman en cuenta, ¿verdad? Que es un recurso que más bien les ayuda a los chicos a canalizar, ¿verdad? Un correcto. montón de energía, de emociones, y que en realidad les aporta más de lo que los papás están teniendo, digamos, claridad de que les aporten. A veces a nosotros como papás nos cuesta como identificar esas cosas y simplemente buscamos lo que más le guste para castigarlo sin Exacto, contemplar el exacto. beneficio que le está dando al Ujú, chico. claro. Ahora, con respecto, digamos, a mi hijo, a mí más bien me pasa, o sea, o me frustra un poco, Ujú, porque él siempre ha sido muy deportista, y ha sido ujú, súper practicante del fútbol y todo, ujú, pero de un tiempo para acá, de repente ya, o sea, hay momentos en los que él no quiere, no quiere quedarse, o sea, no quiere quedarse, no está de ánimo, pero entonces mi pregunta es, cuando hay una patología de fondo, ¿verdad? Como una ujú, depresión mayor ujú, en la que él se encuentra, que tiene una cuestión ya más neurológica, más, ¿verdad? ujú. Emocional y demás. Sí, Y ¿cómo se llama esto? Más, sí, de tipo fisiológica. Ajá, sí, más orgánica, que no tiene exacto. que ver con un capricho de que no Ujú, quiero, sino que ujú, ujú, realmente hay una condición, y te dicen, no, no quiero, no tengo ganas, ¿verdad? Y uno ve que de verdad está bajoneado y todo. ujú, Pienso que también uno como papá tiene que tener discernimiento, pedirle a Dios discernimiento para ujú, entender que no ujú, es que el chico no quiera cumplir con el compromiso, sino que no está en condiciones óptimas para poder quedarse. Hoy, por ujú, ejemplo, me escribió, la semana pasada me puso, no, no puedo, no quiero, no sé qué, no, no me siento bien, no sé qué, y hoy más bien me escribió que se iba a quedar en club, y que se iba a quedar en futsal y que no sé ujú, qué, y se ujú, había inscrito en futsal y foot 11, al final dijo que ujú, foot 11 no, que se quedaba en futsal, y la mayoría de las veces se queda en futsal, pero hay momentos en los que él dice, no quiero, no, no me voy ujú, a quedar, no quiero, y yo también entiendo que tiene que ver también con toda esta con su parte con la que condición. él está, claro, que él está lidiando. Entonces, eso nada más como para que los papás los tomemos en cuenta, Ujú, por lo menos los que tenemos adolescentitos, digamos, con alguna condición depresiva y demás, claro, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí. Muchas gracias, Sofía. Sí, sí, digamos, el establecimiento de límites es importante para generar estructura. Pero lo importante sería, bueno, ok, por hoy, entonces lo trabajamos así. No es, entonces el punto no es que ya haya renunciado a futsal o que haya renunciado a los scouts o que haya renunciado, sino que si anímicamente logramos leer a nuestro adolescente, entonces, ok, perfecto, por hoy no vas a asistir, pero trabajamos siempre la palabra de es por hoy, ¿verdad? Por ahora vamos a hacerlo, porque ya en ese sentido, el adolescente va a sentir la posibilidad de poder continuar en otro momento con ese proceso. Vamos a ver. Listo. Ok. Entonces es importante. ¿Cómo voy a poner estos límites a mi adolescente? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Bueno, tenemos que mostrar mucha empatía. Como les dije, yo no voy a hacerlo así como en un momento de ira, en un momento de rabia o sentarme a inquisidora con una silla y a decirle, no, yo tengo que mostrarme empático y empática hacia mi hijo adolescente. Ok. Tengo que recordar cómo fue para mí ser adolescente, si tuve una adolescencia dentro de lo normal o si recuerdo que fue una época difícil o fue estresante, ¿ok?
Hay muchos estudios que indican que los adolescentes de hoy están mucho más estresados que las personas adultas, inclusive, ¿verdad? Como habíamos hablado y como hablamos un poco al puro inicio, ¿ok? No van a entender por qué para nuestro hijo es el fin del mundo, ¿ok? Porque no ha conseguido las tenis que quería, ¿verdad? Pero tenemos que recordar cómo éramos a su edad, ¿ok? Tenemos que expresar empatía y tratar de entender sus luchas y los errores, ¿ok? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que no podemos dentro de el establecimiento de límites, tenemos siempre que ser empáticos con nuestros hijos. Yo no puedo decir, eso no es nada, digamos, como decía ahora la compañera, estás en la aborrecencia, eso es una enfermedad, ¿verdad? Estamos en la enfermedad de la adolescencia, estamos en una etapa complicada, no. La empatía, estamos hablando, ok, entonces está diciendo que yo por ser adolescente es que tengo alguna cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No, el punto es el lenguaje, la empatía está muy, muy caracterizada por el lenguaje. El lenguaje es importante, el lenguaje empático es muy, muy básico para nuestro adolescente. Yo no le puedo decir, ya supérelo, eso está bien, ya relájese. Viera qué cosas, hay personas que están pasando la peor que usted, ¿verdad? Porque no estoy siendo empática y empático. Tengo que ponerme en los zapatos del adolescente, ¿ok? Tengo que darme cuenta que sí, vivimos una época que está 1500 veces más cargada de muchísimos estresores que lo que tal vez pudimos vivir nosotros y nosotras. Sí, puede ser que mi vida de adolescente sea 1000 veces o haya sido 1000 veces más difícil y estresante que la que está viviendo mi adolescente o con carencias económicas o con situaciones peores, pero yo no me puedo comparar con lo que está viviendo mi adolescente ahora. No puedo decir, yo lo sufrí peor, yo la pasé peor, lo suyo no es nada. ¿Por qué? Porque no estoy siendo empático con mi adolescente y él va a poner una barrera. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo puedo entender estas cosas? Puedo decir frases como, recuerdo que yo también me sentía de esa manera, me acuerdo cuando yo también actué así, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no es que yo estoy suplantando lo que el adolescente dice, sino que yo estoy poniéndome en sus tenis, poniéndome en sus zapatos, recordando y haciendo sentir que, si bien es cierto, no puedo comprender, estoy tratando de hacerlo, ¿ok? Es muy diferente a que yo te diga, trato de comprenderte, a que yo lo haga, no tanto lo diga, ¿ok? Los adolescentes, como lo vimos en el principio, se sienten incomprendidos. Nadie en el mundo me entiende, ¿ok? Una de las frases más repetidas, ¿ok? Por eso, mostrarse comprensivos es muy importante, ¿ok? Entonces, aquí no tanto es, estoy tratando de comprenderme, ayúdame a comprenderte, ¿cómo hago para comprenderte? No sé cómo comprenderte, no puedo comprenderte, decime cómo te comprendo. Entonces, ¿qué sucede? Estoy responsabilizando muchísimo al adolescente en ver qué hago. Ayúdame a hacer, a ver qué puedo hacer con vos. Entonces, la empatía no tanto es que yo le pida al adolescente cómo debo tratarlo o cómo debo sentirme, es que el adolescente sienta que yo lo estoy haciendo. Que puede ser posible, ¿ves? Sí, yo recuerdo, vos sabes, yo también en algún momento me sentí triste, yo tal vez en algún momento me desanimé, ¿ok? Pero no es que yo voy a contar mi historia de todo lo que me sucedió, sino que yo estoy tratando de que el adolescente sienta que estoy tratando de entrar en un enfoque para su comprensión. Y no necesariamente para comprenderlo yo tengo que decirlo, estoy tratando de comprenderte, ¿verdad? Porque el adolescente a veces dice, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto, usted no me comprende, usted no sabe. Porque yo verbalizo, déjame, voy a ver cómo te comprendo, estoy tratando de ver cómo te comprendo, estoy tratando de esto, estoy tratando del otro. No. Con un lenguaje no verbal, con apoyo, con sentarme, con escucharle, el adolescente o la mayoría de las personas algunas veces nos pasa a todos, pero le pasa también al adolescente. Muchas veces no necesitan, o la mayoría, si no es que el 100%, no necesitan que mamá y papá les resuelva la situación que ellos están contando. Por ejemplo, si se sentaron conmigo mientras yo cocinaba o si estamos sentados viendo tele y conversamos y me está contando una historia, déjenles hablar. El punto no es que me busque para que yo les solucione el problema, sino que algunas veces solo necesitan que yo les escuche. Y eso nos pasa a todas las personas. Hay veces que yo simple y sencillamente quiero sentarme a tomarme un café con una amistad o quiero sentarme con una persona o con mi familiar, con mis hermanas, con mis primas, con una amiga, solamente para que me escuche. Que me resuelva la situación no es necesario, simplemente que esta persona haga lo que nosotros llamamos en trabajo social una escucha activa y validar
los sentimientos, ¿ok? Si el adolescente me está contando en esto, ay, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Y qué hizo esa muchacha? No, qué barbaridad, es que ahora, uy, no puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive interrumpí al adolescente mientras estaba contándome la historia. ¿Qué sucede? En este momento yo sé que no puedo comprender cómo te estás sintiendo. Me gustaría. Estoy aquí para vos. ¿Ok? Entonces es muy diferente a, aunque yo no quiera hacerlo, atacarlo con preguntas y demás. La comprensión se va a hacer un poco. ¿Ok? Esto es muy importante. Posterior a la empatía viene la parte del establecimiento más fuerte. Tenemos que responsabilizar a las personas por sus actos, al adolescente por sus actos. ¿Ok? Si yo trato de que nunca cometa errores o si yo trato de que la idea es que nunca me le pase nada, no va a afrontar las consecuencias naturales de las decisiones que toma. Las consecuencias naturales son eso, el resultado de haber elegido actuar de determinada manera. Y todas aquí sabemos cuáles son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Ok, pero entonces aquí es importante responsabilizarlo de nuestros actos y aquí para el establecimiento de límites esto es básico. Por ejemplo, un ejemplo gráfico. Si el adolescente hizo un grafiti en la pared del parque, ok, y piden que se pague la limpieza, ok, tenemos que responsabilizar al adolescente del gasto que ha ocasionado. Entonces, yo no voy a hacer que porque hizo un grafiti y porque se pintó en la pared le voy a quitar el celular, ok. No es una consecuencia acorde con la infracción que cometió, ok. Entonces, si no tiene el dinero, ok. Si no tiene el dinero para pagar la limpieza del graffiti que realizó, yo le puedo reducir el pago si le doy mesada hasta que alcance o pueda realizar también alguna tarea en casa. Todos los días va a recoger la mesa, todos los días va a limpiar después, todo lo demás. ¿Cómo? Entonces, eso es, por ejemplo, cada vez que recojas la mesa se le meten 500 colones a la deuda que usted tiene para limpiar la banca del parque del graffiti que usted hizo, la pared del parque. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una consecuencia acorde a la infracción o acorde a la conducta no apropiada que yo hice. ¿De qué me va a servir a mí? Que me quiten el celular una semana o 2 semanas, el graffiti va a permanecer ahí. ¿Y quién pagó eso? ¿Papá o mamá? ¿Ok? Lo importante no es tanto el precio que se le ponga a la infracción, sino que la persona aprenda a que su acto de vandalismo tiene una consecuencia natural. Esto es un ejemplo en general, ¿verdad? ¿Ok? A veces, ante estas situaciones, nosotros como papás resolvemos el problema. Ok, sí, perfecto, no se preocupe, yo lo pago ahí, yo vengo y ahí que yo traigo un muchacho para que le ponga la pintura. Ok, castigo a mi hijo sin salir o sin el celular, pero no asumió una consecuencia real. O sea, yo no me di cuenta de que la consecuencia natural de la decisión que tomé de printar con el graffiti era que no me iban a dejar salir o que me quitaran el celular. No es consecuente con la infracción que cometí, con la conducta problema, con la situación que no fue adecuada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo como papá o como mamá asumí las consecuencias del acto de mi adolescente, entonces no le estoy enseñando a afrontar consecuencias naturales, ¿ok? Yo le tengo que dar a mi adolescente la oportunidad de aprender de una lección difícil. Y esto es muy importante, la responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahora? Bueno, desde que están chiquititos, lo puede hacer uno o una. Por ejemplo, cuando están pequeñitos y les da mucho la parte por rayar las paredes, ¿verdad? Bueno, entonces aprendemos también a que si rayó la pared, puede también agarrar una esponjita y limpiarlo. ¿Ok? No tengo que hacerlo siempre yo. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, ¿de qué le sirve que haya pintado un grafiti grandote o que haya hecho un acto grande, por así decirlo, de vandalismo en el parque si al final de cuentas lo que hicieron fue quitarle el celular? Entonces, no es una consecuencia que esté estrechamente relacionada naturalmente con la decisión que tomó, que fue sin autorización y de manera vandálica pintar el grafiti. Entonces, vamos a ver si lo entendemos de esta manera. El límite y la consecuencia van de la mano. El límite y la consecuencia tienen que ir. Este acto se cometió y el límite. No todas las consecuencias pueden ser, no todas las consecuencias pueden ser que quitemos el celular o no todas las consecuencias pueden ser que no va a salir. Recordemos que las consecuencias tienen que ir acorde a la conducta problema que el adolescente realizó. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, tenemos que ser muy firmes y consistentes. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Tengo que ser constante a la hora de aplicar los límites. No me sirve de nada que yo haga todos los pasos anteriores, pero no aplique los límites de la forma consistente. ¿Ok? Muy frecuentemente nos pasa que un papá o la mamá aplica bien los límites, pero un día llega cansado del trabajo, no tiene fuerzas y simple y sencillamente no los cumple. ¿Ok? Aparentemente no ha habido ninguna lucha y aparentemente pues nada estuvo tan mal, ¿verdad? Pero es importante que la situación se hable en algún otro momento o que delegue esta tarea a mi pareja o a alguna otra persona o que le diga a mi hijo que vamos a hablar de esta situación en otro momento. O sea, yo no me puedo saltar este límite en sí, ¿ok? Puede ser que no haya habido ninguna lucha entre mí y mi hijo, ¿verdad? ¿Ok? Pero ya quiso saltarse ese límite y yo logré ceder muy fácilmente, ¿verdad? Yo cedí de manera muy fácil. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que no podemos hacer esto, ¿ok? Los límites tienen que mantenerse, ser firmes y constantes. Yo no los puedo cambiar con base en cómo está mi temperamento o, mira, hoy no lo voy a aplicar porque vengo tan cansado, tan cansada. Entonces aquí también viene mucho la parte de la corresponsabilidad. Perdón, no necesariamente yo como mamá tengo que hacerlo sola, lo puede hacer también mi pareja, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Las consecuencias no le corresponden solo a mamá, tenemos que hacer un equipo, como les digo, ¿ok? Si en este momento para mí la situación es muy abrumante, yo puedo delegar la aplicación de la consecuencia a la otra figura de autoridad y de protección para mi hijo, ¿ok? Y si no, le voy a decir que se va a hablar en otro momento, pero que la consecuencia sigue firme, ¿ok? Ok, otro muy importante para las personas que viven en pareja es que hay la consistencia de los límites y la falta de acuerdo con nuestra pareja o con las familias sobre los límites. Esto es muy importante. Cuando vivimos en familia extensa también y compartimos la crianza con abuelitos, con abuelitas, con tías, con hermanos mayores y demás. Hay falta de acuerdos y resulta que yo siempre les digo en la consulta que a mí me hace mucha gracia. Aquí hay muchos caciques para tan pocos indígenas. Entonces, ¿qué sucede? No puede ser posible que mamá me dice que me acueste a las 9, papá me dice que a las 8, abuela me deja hasta las 11 y tía ni siquiera me dijo a qué horas me tengo que acostar. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a andar buscando cuál es el mejor postor. La firmeza y la consistencia de un límite tiene que hacer un acuerdo tomado de manera consciente y como lo vimos al principio de las sesiones, por todo el grupo familiar y por todas las figuras de autoridad y que ejercen protección con la persona adolescente. Entonces, si resulta que el adolescente pasa varios días de la semana con abuela, con abuelo o con tía, estas personas tienen que saber cuáles fueron los límites que yo establecí como mamá y como papá. ¿Ok? Entonces, esta falta de acuerdo en ciertos límites también nos puede generar tensiones complicadas en el núcleo familiar y tensiones con el adolescente. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar esto, ¿ok? Si no somos consistentes con nuestros límites y con las consecuencias, no van a funcionar. Por eso es que ya yo no sé qué hacer. Si este chiquillo no, tenemos que planificar la consistencia de estos límites, ¿ok? Como les digo, es importante que si hay otras personas que cuidan de mis hijos adolescentes, estén informados sobre estos límites y sobre las consecuencias que se establecen con respecto a este límite. Es muy, muy, muy importante. Muy importante, es básico. Ok, negociar. Esto es importante también. Ok. Está bien poner límites a mi hijo adolescente y tienen que ser firmes e innegociables en algunas áreas, como cuáles, como lo son la salud, la seguridad. Cuando se trata de otras áreas, podemos ser abiertos a la negociación sin eliminar el límite y sin modificarlo, solo haciéndole un pequeño cambio, ¿ok? Negociamos los límites como dejar que mi hijo defienda sus argumentos, permitirle razonar la postura, ok. Cuando mi hijo exprese algún punto razonable, voy a aceptarlo y voy a dar las concesiones oportunas. No tienen que ser de inmediato, ok. También puedo ser más flexible en las ocasiones especiales o ampliar los límites un poco, ok, sin que mi adolescente tenga que pedirlo, siempre y cuando, como lo vimos anteriormente, mi adolescente haya demostrado ser responsable, ok. Cuando yo modifico un límite y particular, lo hago con periodos de prueba. No es que lo modifique para siempre, ok. Bueno, perfecto. Mami,
Me dice mi hijo, mami, usted ha visto que yo durante estos 6 meses siempre te llego a las 9 de la noche, mami. O sea, y lo he cumplido bien. Un hijo de 16 años. Lo he cumplido bien, mami. Entonces, porfa, mira, resulta que la tanda es a las 8, a las 9 no voy a estar aquí. Estaría regresando a la casa a 10, 10:30 y va a ser viernes, que mañana no tenemos que madrugar. Dejamos hasta las 10:30. Bueno, está bien. Vamos a dejar hasta las 10:30. Durante un mes, por ejemplo, durante un mes, en el entendido de que si usted no llega a las 10:30, vuelve y no a las 9, sino a las 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La flexibilidad está en el entendido de que yo tengo la figura de autoridad, pero mi adolescente tiene que demostrar haber sido responsable. Ok, si el límite logra flexibilizar, si resulta que mi adolescente ha cumplido a cabalidad durante ese mes a las 10:30, puedo ampliar el límite y decir, perfecto, en el entendido de que si volvemos a tener consecuencias, su límite retorna y no retorna a las 9, retorna a las 8. Pero eso se negocia previo a que suceda la situación problema, recuerden, ¿ok? Tengo que responder siempre a las inquietudes de mi hijo sobre los límites, tenemos que entrar en un diálogo horizontal y no tengo que ceder. Esto no quiere decir que si yo dialogo con mi hijo o mi hija es que estoy cediendo, ¿ok? Sino que lo vamos a llevar más allá como una parte de negociación y cooperación familiar, ¿ok? Tomemos en cuenta esto, es importante también. Cuando yo doy respeto, lo puedo obtener. Esto es muy, muy importante. Para que mis adolescentes den respeto, ¿ok? Deben ver respeto en mis interacciones con los demás, ¿ok? Yo debo sentirme respetado y respetada, ¿ok? Algunas veces, como dicen, que va a parecer dramático y absurdo y todo lo demás, pero yo tengo que hacer sentir a mi adolescente respetado, validado y amado, ¿ok? Y no tengo solo que decirlo, aquí usted en esta casa se le respeta, a usted se le valida, no, que el adolescente lo sienta, lo vivencie, lo vea, ¿ok? Los adolescentes lo que necesitan, ok, es descubrir su propia identidad. ¿En qué? En las relaciones sociales para convertirse en adultos óptimos, ¿ok? Entonces, tenemos que utilizar estas habilidades de empatía de las que hablábamos en algún momento para recordar lo importante que es para los adolescentes que las amistades, su estilo personal, las rupturas sentimentales, ¿ok? Tenemos que esforzarnos en no menospreciar y no quitar importancia en este tipo de cosas, ¿ok? Ay, pero mira, es que está echado a morir porque la muchacha lo dejó. Está echado a morir. Ay, por Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a trabajar en la empatía. Estoy segura que te está doliendo muchísimo. Por supuesto, era una persona importante en tu vida. Yo tengo que comprender eso. Ahora bien, pongámoslo con pros y contras. ¿Por qué finalizamos la relación de pareja? ¿Por qué terminó con vos? Veámosle las cosas buenas, veámosle los pros, veámosle los contras. ¿Qué sucede? Si yo estoy muy dolida como adolescente por una ruptura, ese bueno para nada no servía, ese peor es nada, al final estuvo mucho mejor. ¿Qué pasa? Ay, yo sigo dolida porque mi novio me dejó y mamá resulta que me está diciendo, o papá me están diciendo que resulta que pensaba yo que eran peores nada. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Me siento más dolida todavía. Entonces, tenemos que trabajar en la empatía. En el mundo de una persona adulta, ok, hay muchas cosas que carecen de importancia, pero no ocurre lo mismo en nuestro mundo de los adolescentes. Por eso me gusta poner este videito. Si mi hijo entiende que no se le respeta, es probable que vaya a hacer lo mismo. No va, si no lo da, no lo va, si no lo recibe, no lo va a dar, ¿ok? Sin embargo, si se siente que se le respeta, incluso aunque no estemos de acuerdo en lo que está diciendo, también es probable que vaya a hacer lo mismo con nosotros. Recordemos que el adolescente no es tanto lo que nosotros hablemos, es mucho el modelaje. El hablar y aconsejar es importantísimo, pero recordemos que el modelaje y las conductas aprendidas para el adolescente y para cualquier persona en fases de desarrollo es muy importante. Tenemos que utilizar privilegios a favor para poner los límites. Esto es muy importante, ¿ok? Tener en cuenta a la hora de poner límites en nuestro hijo adolescente varias cosas importantes, ¿ok? Todos trabajamos por y para algo, así como adultos y adultas, ¿verdad?
Vamos a trabajar, llueva, truene y demás, ni modo, yo tengo que ir porque a cambio yo voy a obtener dinero, porque a cambio tengo que pagar las cuentas, porque voy a tener un salario. Ok. Los adolescentes van a ser similares, pero no es porque yo los voy a premiar, sino porque vamos a trabajar con privilegios o incentivos, que es diferente a que yo esté pagando una buena conducta. Vean que son dos cosas diferentes. Ok. En lugar de quitarle cosas, voy a darle incentivos. Ok. Pero siempre colocando la responsabilidad en mi hijo, ¿ok? De forma que va a depender de mi hijo el que consiga algo que quiere, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. David, si vos querés quedarte solo en casa, o sea, que no querés ir a donde la abuela, a donde tío o a la fiesta de tus primos, ¿ok? En lugar de venir con nosotros, vas a tener que dejarla tal y como estaba, limpia, ordenada, me tiene que hacer los deberes, me va a lavar los platos y va a tener el privilegio de quedarse aquí solo en casa. ¿Ok? Eso depende de usted. ¿Ok? Si eso no se cumple, las actividades va a seguir viniendo con nosotros. ¿Ok? Entonces, recordemos que ese incentivo, y vea que los incentivos no es que le voy a comprar un teléfono inteligente más fuerte o que le voy a dar una tablet o que no. El incentivo va relacionado con la petición que el adolescente nos está dando. ¿Quiere quedarse solo porque no quiere ir a la actividad? Bueno, entonces vas a colaborar más en casa. Yo no quiero darme cuenta entonces que utilizaste o ensuciaste platos y no los lavaste. La casa tiene que quedar ordenada. Entonces, ¿qué sucede? Depende de usted. ¿Ok? Si usted continúa cumpliendo esto, pues a partir de ahora voy a poder dejarle más tiempo libre solo y sola en casa. Y a partir de ahí vamos generando privilegios para los límites. ¿Ok? También es importantísima, esta me gusta ponerla en otro color. Tenemos que cumplir como papás con nuestra parte del contrato. Adolescente cumplió su parte, yo cumplo la mía, ¿ok? No cambiemos las reglas en último momento. Voy a perder la confianza de mi adolescente. Lo que sea que me motivaba a mi hijo es ese privilegio que le va a dar, ¿ok? Más deportes o tiempo con mis amigos o que me dejen una horita más en la tecnología o un poquito de mayor libertad en general. Pero resulta que si dentro de la negociación del privilegio y luego digo, no, usted va porque va, mi adolescente perdió toda la confianza en mí y perdió todo lo que ya habíamos ido ganando poquito a poco. Entonces tomemos en cuenta que tenemos que también cumplir con nuestra parte. Ok. ¿Qué hacer si mi hijo o mi hija incumple los límites? Muy sencillo. Poner límite a mi hijo adolescente no tiene sentido a menos que haya consecuencias. Recuerden que no es un límite en el aire, vieron que es una fórmula. Uno más otro más otro. El límite, a excepción de, ¿y cuál es la consecuencia de no cumplirlo? Es importantísimo que debemos tener consecuencias en cada uno de los límites establecidos. Cuando las reglas se rompen, siempre va a haber consecuencia. En todos los casos, en todas las situaciones. Y es una consecuencia que yo previamente ya le dije a mi adolescente que iba a ocurrir. No me las invento, recuerden. Estas consecuencias tienen que ser proporcionales y relevantes al límite que hayan cumplido. Recuerden lo que les dije. Proporcional, ¿qué significa? Que si la respuesta que da a mi hijo es excesiva, yo estoy creando sin querer un resentimiento, ¿ok? Si la respuesta, por el contrario, es muy pequeñita, el límite no va a tener sentido y lo estoy ignorando y el adolescente va a ser ignorado por el adolescente. Por ese motivo, es importante hablar sobre las consecuencias que tiene que cumplir un límite antes de que la situación se incumpla, ¿ok? Entonces, si resulta, no sé, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que ahora estábamos hablando de los scouts. Resulta que yo le indiqué a mi adolescente que no sé, tender la cama. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? No tendió la cama o se le olvidó y resulta que ahora de por vida no va a poder volver a los scouts. Entonces, estamos hablando que es un límite demasiado grande para lo que sucedió. Ok, no tendió la cama. Bueno, a partir de ahora va a tender la cama y va a tener que hacer otras cosas en casa y va a tener que lavar un tiempo de platos y entonces vamos a incrementarle. ¿A qué? A lo mismo. ¿Por qué? Porque la consecuencia tiene que ir con base en el límite que violó. ¿Ok? Entonces, igual lo mismo. Ok, no tendió la cama. Bueno, no tendió la cama, se queda una hora sin celular. Es sumamente insignificante la consecuencia. Entonces, bueno, ella, yo sé que no va a tender la cama, lo que me quitan es una hora de celular. Pues, relajado, no importa, voy a seguir sin tenderla. Entonces, ¿vieron la diferencia? Tenemos que empezar a darnos cuenta que
El límite tiene que estar siempre estrechamente relacionado con la consecuencia, ¿ok? La consecuencia tiene que ir con lo que sucedió. Esto es básico, totalmente, ¿ok? Entonces, las consecuencias van a funcionar mejor cuando están relacionadas con lo que el adolescente ha hecho. Ya les dije, ¿verdad? Si se puso a jugar con la tablet y todo lo demás. Entonces, ¿ok? Cuando mi hijo viola un límite, voy a hablar con él y tengo que considerar varias cosas. Escuchar lo que mi hijo tiene que decir antes de emitir un juicio. Es que usted es un vago, usted es una vaga, usted nunca le gusta apoyar aquí, usted nunca apoya en casa. Entonces, ¿qué sucede? Usted siempre es lo mismo. Yo tengo que escuchar. Puede ser que tal vez sea una tontera lo que me va a decir, pero yo tengo que escuchar antes de emitir un juicio. Es importante. Respiremos profundo y calmémonos antes de empezar la conversación. Hablar con nuestro hijo, con nuestra hija. Cuando estoy muy molesto no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque voy a emitir juicios, porque puede que eleve la voz, porque puede que diga cosas hirientes, porque puede que simple y sencillamente se salga y se desborde y la cosa tal vez se nos salió de proporción. Tengo que ser respetuoso a la hora de implementar la consecuencia, ¿ok? Cuando implemento una consecuencia en un tono de voz tranquilo, eso va a ayudar a mi hijo que me escuche, ¿ok? Tenemos que establecer límites en una forma de ayudar a nuestros hijos. Esto es importante. El límite ayuda a nuestros hijos a internalizar un buen comportamiento o una conducta óptima. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ok, importantísimo. Para pasar a la práctica, ¿cómo lo hacemos? Ok, no va a ser fácil, tómenlo en cuenta, ok. Es una de las dificultades más frecuentes que transmiten los padres y las madres, yo que lo veo en las consultas, ¿ok? Podemos ir poquito a poco siguiendo estos consejos y esto nos va a ayudar a establecer límites y mejorar la relación con nuestros hijos e hijas, ¿ok? Permítase como papá también cometer errores y aprender junto con su hijo adolescente. No somos perfectos y perfectas, no tenemos hijos e hijas adolescentes, ni queremos adolescentes perfectos y perfectas. Que no nos funcionó la manera en la que estamos estableciendo el límite. Volvemos a sentarnos, estableciéndolo de manera adecuada, nos sentamos todos juntos, organizamos y todo lo demás. Nos queda la parte más complicada que es ponerlo en práctica. ¿Ok? Si creen que les cuesta manejar la situación y necesitan ayuda, pidan ayuda. Muchos padres y madres necesitan ayuda. Pedir ayuda es inteligente, es importante, es básico, es esencial. No lo sabemos todo y todos los días aprendemos algo nuevo. Muchas gracias por hoy. Muchísimas gracias por la escucha activa, que me parece maravilloso. Les agradezco muchísimo. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿O todo bien claro, como dicen? Todo muy claro, más bien muchísimas gracias por esta información que yo creo que nos suma a todos, a todas nosotras en esta tarea tan difícil, la verdad, porque de cuando son chiquitos es muy fácil, uno les dice y ellos hacen caso, pero Exacto, cuando son adolescentes es toda una odisea. Entonces, exacto. muchas gracias. Con gusto. Pongámoslo en práctica para ver qué tal nos va. Vamos poquito a poco. Obviamente no me voy a hacer el listado hoy y voy a empezar con todo hoy, ¿verdad? Recuerden que el límite no es que yo lo establezca y que yo me siente, vea, aquí está la listito, que a partir de ahora, vea, usted va a seguir esto y esto y esta es la consecuencia. No, me siento con mi adolescente porque así empiezo a generar un diálogo positivo. Vamos a sentarnos. Bueno, hay ciertas cositas que tenemos que ver y todo, pero de manera positiva, como les dije. Si nos sentamos en un rato cálido o si nos sentamos y sabemos que hay algo de comer que le gusta a mi adolescente, nos sentamos tranquilos, relajados. El punto es generar esta relación de empatía y poder en conjunto trabajar con el adolescente para generar estos límites y que ya sepa de antemano qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas por la participación de hoy. Nos veríamos, Dios mediante, el próximo martes, 1:30 de la tarde. El link está, ¿verdad? En el chat, para que lo sepan, es el mismo link, ¿verdad? Pero para que sepan,
si en algún momento no lo pueden acceder o si tienen esta modalidad de que los mensajes se les borran, está también en la descripción del grupo que me dieron esa opción. Muchísimas gracias, ¿verdad? Que no la conocía. Y entonces cualquier cosa, si tienen problemas para acceder, siempre estamos ahí en comunicación. Yo espero si no es el día del transcurso desde un ratito, el día de mañana yo estoy subiendo el video, yo les envío un link que básicamente es como un videito de YouTube en el que se ve toda la charla del día de hoy. Entonces, que me les vaya muy bien. Muchas gracias, Igualmente, André. muchísimas Bueno, gracias. con mucho gusto, que me les Muchas vaya, gracias. un gusto, que me les vaya muy bien. Hasta luego, que pasen buena tarde. Gracias, igual.